Señora Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, señoras y señores senadores, agradezco profundamente su atención y la oportunidad de dirigirme el día de hoy a esta soberanía, puntual del Pacto Federal y representación de nuestro México tan rico y diverso. Comienzo por compartirles que estar aquí, ante la más alta tribuna de la nación, es el honor más grande de mi vida profesional. Como mexicana, como abogada, como académica apasionada de la justicia, comparezco hoy consciente de cumplir la aspiración más elevada de mi carrera. Por ello, les agradezco a todos y a todas ustedes su generosidad y su atención. Reconozco y aprecio profundamente la enorme distinción con que me ha honrado el señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al haberme incluido en la terna propuesta para integrar nuestro más alto tribunal. Solamente haber sido considerada y compartir este privilegio con juristas de la talla de Margarita Ríos Farjat y Diana Álvarez Mauri constituye una realización profesional y es motivo de compromiso renovado con mi país. Agradezco también a todas las senadores y senadoras que participaron en el proceso de comparecencia y estudio de nuestros respectivos perfiles en la Comisión de Justicia. Considero que este proceso transparente, participativo y de escrutinio profundo contribuye a la solidez y legitimidad de nuestro Tribunal Constitucional. Los mexicanos apreciamos el trabajo serio y responsable del Senado de la República en la integración de los órganos del Estado mexicano. La historia ofrece pocas oportunidades para impulsar grandes cambios sociales. De hecho, solo cuando el deseo de cambiar tiene un amplio respaldo social, las posibilidades de éxito son reales. Pocos acontecimientos son más eficaces para estimular el deseo de cambio compartido que la necesidad de salir de una importante crisis. Vivimos en un México injusto, un México atravesado por la desigualdad, por el privilegio, por el conflicto y por la incertidumbre. Un México azotado por la violencia y la corrupción, es decir, por la arbitrariedad de la ley del más fuerte. Un México partido, en el que la justicia lleva demasiado tiempo torcida. Todo ello ha propiciado que, como pocos momentos en nuestra historia, exista un amplio respaldo social sobre la necesidad de que el Estado recupere el espacio que han ocupado la violencia y la corrupción. Sin importar la ideología política, existe un diagnóstico muy claro. Las consecuencias más graves las han padecido los que menos tienen. Todos los procesos de cambio generan tensiones y producen conflictos. También generan resistencias y miedos legítimos. En este contexto necesitamos más que nunca un árbitro creíble, legítimo, imparcial. Más que nunca necesitamos que el máximo tribunal del país sea un árbitro que pacifique, que nos explique, que nos convenza, que entienda bien el contexto social y político en el que estamos inmersos. Quiero ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contribuir a que el máximo tribunal del país asuma el papel histórico que le corresponde en este México exaltado, polarizado, con tantas emociones y tragedias a flor de piel. La Suprema Corte es la casa de la justicia y por lo tanto debe ser la casa de las razones, de los argumentos, de la articulación concreta de los valores que compartimos. En el caso de ser favorecida con su voto, trabajaré en dos ejes centrales. Primero, acceso
abrir las puertas de las instituciones de justicia a los millones de mexicanos que viven sin la protección de la ley. Segundo, los límites al ejercicio del poder, asegurar que el impulso de cambio social no desborde los cauces que establece nuestra Constitución. Antes de entrar de lleno a estos temas, quiero compartirles la forma en la que yo entiendo la impartición de justicia y la función pacificadora de un juez. Siempre he creído que la justicia es un instrumento de pacificación. El conflicto expresa intereses contrapuestos. Cada una de las partes defiende sus intereses proponiendo al juez una solución jurídica que los favorezca. Solución que es distinta y muchas veces opuesta a la de su adversario. El desafío de una juez es pacificar ese conflicto. Para ello tiene dos tareas. Primero, tiene que estabilizar la verdad, es decir, debe ofrecer a las partes una descripción imparcial de qué ocurrió. La segunda tarea consiste en explicar a las partes cuáles son las razones para decidir de una u otra manera, por qué una gana y por qué una pierde. Frente al conflicto, no es la imposición ni la fuerza. El trabajo de una juez constitucional es un trabajo de persuasión, de convencer a quien ganó y a quien perdió, a la sociedad y a los actores políticos, de por qué la solución propuesta es la mejor posible en términos constitucionales, pero también en términos sociales, en términos políticos y en términos éticos. Una juez constitucional debe tomar en cuenta el impacto de sus decisiones en la comunidad, en las partes, en su utilidad social, su razonabilidad, su fuerza conciliadora. Solo así el derecho se concilia con la justicia. Si la fuerza de la justicia depende centralmente de que nos convenzan sus argumentos y sus razones, nuestra Suprema Corte tiene grandes asignaturas pendientes. Las sentencias extensas, plagadas de tecnicismos y transcripciones, la utilización de un lenguaje inasequible para quien no sea un abogado, la ausencia recurrente a cualquier referencia al contexto social o político en el que está inserto el conflicto. Todo ello le resta fuerza a la tarea pacificadora que se le ha encomendado al máximo tribunal. De llegar a ser ministra de la Suprema Corte, me comprometo a subsanar estas deficiencias. Sentencias cortas, puntuales, comprensibles, pero sentencias sobre todo que concilien el derecho con la justicia. Ahora les voy a hablar del primero de mis ejes de trabajo, acceso a la justicia. La gran paradoja en México es que contamos con un marco constitucional de avanzada en materia de derechos humanos y al mismo tiempo la mayoría de los mexicanos viven en contextos de exclusión y desigualdad. ¿Qué explica esta paradoja? Nunca en México ha existido una reforma a la justicia que se llame y apellide acceso. Nunca nos hemos propuesto seriamente derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza y exclusión. Una cuestión tan básica como darle un abogado a quien no puede pagar uno ha sido hasta ahora un asunto invisible, irrelevante o quizá amenazante. Una sociedad que limita el acceso a la justicia a millones de personas es por definición una sociedad desigual. En mi trabajo a ras de tierra en Iztapalapa conocí caras muy dolorosas de lo que significa la marginalidad jurídica. Mujeres, principalmente jóvenes, que sufren todo tipo de abusos sexuales sin que sus agresores tengan la mínima consecuencia. Servicios públicos como el agua o el alumbrado son intermitentes, de mala calidad y muchas veces condicionados por redes clientelares. La ilegalidad y la informalidad son las rutas más viables para obtener ingresos.
Los espacios públicos están derruidos y muchos de ellos capturados por grupos violentos. La violencia intrafamiliar es recurrente y está invisibilizada. Los golpes, los asaltos, las riñas son el paisaje cotidiano. Vivir fuera de la protección de la ley es vivir en la amenaza, en la incertidumbre y en el desamparo de forma permanente. Cuando no está garantizado el acceso a la justicia, como sucede en México, el orden lo imponen los grupos violentos. Cuanto más débil se es frente a la violencia, mayores son los niveles de exclusión e indefensión. El entramado institucional para garantizar el acceso a la justicia está derruido. He hecho trabajo en las cárceles, en los ministerios públicos, en los juzgados de primera instancia, en las defensorías, y les puedo asegurar que esas instituciones no están en condiciones de brindar protección y frenar el atropello. El cambio social en México requiere una profunda reforma al entramado, a ese entramado institucional, el de ras de tierra, la primera instancia. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la Corte para abrir las puertas de la justicia a quien nunca ha tenido acceso? Primero, la Corte debe ser una aliada de aquellos que impulsan la transformación de esas instituciones que atienden la demanda de justicia a ras de tierra. Defensorías públicas, fiscalías, comisiones de derechos humanos, jueces de primera instancia. Estas instituciones necesitan de una Corte que les diga cómo sí y no solamente cómo no. Segundo, la Corte puede y debe ser una aliada de los colectivos sociales y las organizaciones civiles que están en contacto directo con las personas que viven en la marginalidad jurídica. Tercero, la Corte debe recuperar el sentido estratégico de su facultad de atracción. Las y los ministros deben de acordar una agenda de temas, problemas prioritarios, causas, donde es clave que el máximo tribunal se pronuncie para combatir la exclusión. Desaparecidos, feminicidios, falta de acceso a servicios públicos, ausencia de defensorías públicas, por mencionar algunos. Cuarto, la Corte debe reducir y flexibilizar los muy pesados requisitos procedimentales que hoy le impide a las mayorías acceder a la justicia constitucional. Es increíble que el juicio de amparo, que hoy es el recurso jurisdiccional más importante que tenemos para la protección de derechos humanos, sea tan técnico y especializado. Ello ha dejado a millones de mexicanos fuera del alcance protector de la Constitución. Quinto, la Corte debe reconocer que su jurisprudencia y sus precedentes todavía no tienen el impacto deseado en las decisiones de los jueces de primera instancia. Según la información recabada por X Justicia para las Mujeres, en Oaxaca, por ejemplo, solo 8% de los jueces conocen algunas de las jurisprudencias emblemáticas del máximo tribunal en materia de derechos humanos. Lo que la Corte dice que son nuestros derechos constitucionales no se garantiza por los jueces de ras de tierra. Todas estas tareas pendientes tienen que ver con la enorme distancia que existe entre el máximo tribunal y las realidades concretas y dolorosas de los que viven en la marginalidad jurídica. Mi propuesta para cerrar estas brechas es vincular al escritorio con el territorio, abrir las puertas de la Suprema Corte de Justicia en dos vías. Para la institución, promover que la Corte reciba y escuche a los que no son poderosos, a los que no tienen dinero y a los que no tienen influencias. Y en lo personal, dedicar parte de mi tiempo a establecer una conversación con las víctimas, con los colectivos, con los jueces de primera instancia, con los defensores públicos y con todos los interesados en estas causas. Ello me permitirá tener un pulso preciso para aportar contexto y visión estratégica en las deliberaciones de la Corte, pero también me permitirá contribuir a fortalecer el impacto de las decisiones de la Corte en esas instituciones olvidadas de las que depende
que el violento y el corrupto no impongan su ley. Senadoras y senadores, conozco a profundidad la enorme demanda de justicia insatisfecha en México y las realidades institucionales que la perpetúan. Yo quiero aportar a la Corte mi conocimiento en derecho constitucional aunado a mi larga experiencia a ras de tierra. De ser favorecida con su voto, seré una ministra que no descansará hasta que estas demandas de justicia sean escuchadas y atendidas. Mi segundo eje de trabajo, como lo mencioné, se enfocará en la función del Tribunal Constitucional de definir los límites al poder, que no es otra cosa que gestionar adecuadamente la tensión entre democracia y Constitución. La Constitución está diseñada para ser compatible con la pluralidad política. Su texto es mucho más amplio e indeterminado que el de una ley. En ella caben diferentes visiones y proyectos políticos para dar respuesta a las cambiantes demandas de la voluntad popular a lo largo del tiempo. Sin embargo, no cabe todo dentro del texto constitucional. Este establece límites al ejercicio del poder. Estos límites vienen por el catálogo de derechos humanos y también por las fronteras que marca la separación de poderes, el federalismo y las autonomías constitucionales. La Suprema Corte resuelve los conflictos que surgen entre los poderes del Estado en torno a estas fronteras. A la Suprema Corte, y quiero enfatizarlo, no le toca definir la política pública ni la dirección del cambio. Eso compete exclusivamente a los poderes que cuentan con la legitimidad que proviene de las urnas. A la Corte solo le compete asegurar que el ejercicio del poder no desborde los cauces que establece nuestra Constitución. La tensión entre Constitución y democracia hoy es más evidente. Desde 1997, ningún partido político había conseguido mayorías legislativas tan amplias. Uno de los desafíos más relevantes que enfrentaré en caso de ser ministra será participar en la deliberación sobre cuándo se está frente a un límite constitucional y cuándo no. Qué decisiones le corresponde a los poderes electos y cuáles están fuera de su alcance. El poder de la Corte no solo estriba en su capacidad de poner límites, sino también sirve para dar legitimidad constitucional a las decisiones de los poderes electos. La responsabilidad de definir cuándo y en qué casos los poderes electos se ubican dentro o fuera de los límites constitucionales no depende de ninguna o ningún ministro en particular. Esa responsabilidad trascendente descansa en su voz colectiva, en su capacidad para construirse como una sola voz, la voz del tribunal. Una decisión constitucional dividida que genera incertidumbre jurídica, pues deja abierta la interpretación con respecto a la ubicación y sentido del límite constitucional. Ello produce inestabilidad y no contribuye a ordenar la vida política y democrática, lo cual es particularmente sensible en el contexto en el que estamos viviendo. Mi tarea en este eje de trabajo es al interior de la Corte, con las compañeras y compañeros ministros, para que las decisiones que tomemos sean técnicamente impecables y éticamente incuestionables. Estas decisiones trascendentes requieren imparcialidad. Cuento con probada independencia de criterio, integridad personal y profesional, una trayectoria pública que acredita mi capacidad de diálogo con todas las fuerzas políticas sin comprometer mis convicciones. Nunca me ha movido el poder ni el dinero. Soy una mujer de causas, de ser favorecida por su voto. Estoy preparada para asumir esta enorme responsabilidad. Muchas gracias.